Antes del Quimbo yo trabajaba en la finca Playa Verde de la vereda de Matambo. Mi patrón era Arismendi Urriago Falla. Él tenía 2 fincas allí, pero yo laboraba en Playa Verde. Estas fincas fueron inundadas y fueron vendidas a Ingesa. Compraron todas las fincas alrededor de la población, donde eran fincas ganaderas, donde yo distribuía mi trabajo como haciendo arreglos, haciendo corrales, haciendo establos en cercos de piedra. Tabacalera también, porque trabajamos en la finca La Virginia, desde cómo se plantaba la semilla hasta ya cuando se llevaba a la fábrica a hacer todo el proceso de lo que tiene que ver con las tabacaleras. Las arroceras también, en La Virginia, en Villa Fernanda, sembramos en las arroceras y pues toda la Villa Fernanda la parcelaron, pero La Virginia se la vendieron a un buen precio por lo del Quimbo. Allá en la finca Playa Verde desempeñaba diferentes oficios, todo, porque ordeñador, teníamos que ir a rodear ganado, ensilar maíz, tener que arreglar cercos. En los tiempos que me quedaban, por las noches, que es mi diversión y ha sido mi pasión, ha sido la pesca. Entonces yo también de noche me iba a pescar al río Magdalena, a lo cual ahora no podemos hacer caso de ir a pescar. ¿Por qué? Porque ya en este momento el río desapareció y ahora obligatoriamente nos ha tocado volvernos pescadores artesanales de profesión. Y pues se fueron acabando las plataneras, las yuqueras, todo lo que teníamos como el ingreso que tenían las personas que vivían a las orillas del río, porque era como la zona alimenticia del departamento del Huila, porque de allí era donde se sacaba la yuca, el plátano, que era el especial para el sancocho que uno hacía, porque era plátano de vega. Ahorita ya no existen las vegas porque pues todo quedó inundado en el vaso de la represa. Pero digamos también fui criada en parte del balseadero que fue inundada por la empresa. Mi papá, él se la pasaba con mi mamá alimentando trabajadores y siendo administradores de fincas. La última que estuvo fue como en el 90 creo yo, en el 92, en Los Olivos de La Jagua, con el coronel, que en paz descanse. La última estuvimos ahí, estuvimos viviendo también parte de mi niñez, fue en el Puente Huacas, cuidando las bombas, cuidando una vega cacaotera, platanera. Ahí estuvimos como hasta los 8 años y a partir de los 8 años ya nos radicamos a vivir en La Jagua, a partir de más o menos de mis 7 años de edad. Mi papá también me enseñó a pescar, con una red, ir a pescar. También fuimos muy alimentados nosotros con el caldo de cucha, con el caldo boca chico, criando gallinas. O sea, toda esa parte del campo tan espectacular y tan maravillosa que hoy en día ya no, o sea, por parte de mi familia ya no puedo hacerlo. La ruptura como tal fue cuando llegó la empresa. Para mi vida fue cuando llegó la empresa Ingesa allá. Porque ahí fue donde dañaron nuestra siguiente de peces. Luego llegó la represa El Quimbo, que es donde nos arrasó con el trabajo, nos arrasó con el derecho a la vida, tener una vida digna, donde nos obligaron, para no irnos del centro poblado, nos obligaron a cambiar totalmente nuestra vida, porque yo antes era pescadora. O sea, montando un súper desarrollo del cual nunca llegó. Desde un principio, yo siempre le dije, una empresa, ¿para qué llega? ¿Para qué? Siempre era como la incertidumbre. Dentro de las reuniones me daba tristeza porque siendo muchos ingenieros conocidos y por título, lógicamente defienden a la empresa, donde empezaban a decir que el desarrollo traía sus consecuencias. Entonces, ¿cuáles eran esas consecuencias? No, pero a pesar de eso, que iba a haber súper trabajo, súper todo. Nosotros siempre, desde un principio, siempre nos opusimos a eso. O es trabajar en lo que salga. Entonces nos dañaron nuestro propio modo de vida, el que nosotros teníamos, del cual nosotros dependíamos de un río,
del cual no teníamos un patrono, porque nuestro patrono era el río Magdalena o el río Suaza, y ahorita pues tenemos que trabajar en lo que nos salga. Algo referente a eso fue que el día que llegó la empresa, llegó allí y le compró a él. Y bueno, los que fueron reconocidos, pues bien, del resto para las casas, porque esto ya no me pertenece, esto es de la empresa. Y ya así de sencillo. Fue mucha gente también la de allá que no fue reconocida por la empresa, inclusive hay unos que vivieron dentro de la zona, porque como allá habían hornos y dentro de los hornos hacían pequeñas piezas. Y ahí hay familias que se albergaban ahí mientras todo el año de trabajo. Entonces hay mucha gente que tampoco fue reconocida. Hay muchos abuelos de aquí de la comunidad que nunca se les tuvo en cuenta de nada, de compensarles por el daño que se les hizo. Entonces nosotros luchamos en eso. Inclusive hay veces que nos han llamado invasores. Invasores, ustedes no tienen nada, no son nadie. En el tiempo que estuvieron haciendo el reconocimiento de las personas afectadas, solamente quedó el mayordomo y un guadañero porque se encontraban cerca de la habitación de la finca. Los que nos encontrábamos laborando en campo, en ganadería, no fuimos tenidos en cuenta y no nos han querido reconocer como afectados. Porque cuando la empresa llegó, empezó a señalar gente. O sea, hubo un listado de cuál supuestamente salía las tal compensaciones. Entonces de ahí, pero entonces empezaba uno, oiga vecina, pero usted ¿por qué no va a hacerse censal? Vea que esto es un desarrollo. Le dije, eso no es un desarrollo. ¿A base de qué a usted le van a pagar esa plata? A base de que los van a sacar, a base de que va a caer el pescado, a base de tal. Porque ya de ahí empezamos a conocer la historia, o sea. Entonces la gente dice, ¿yo por qué? Si yo trabajaba y ha venido, ¿por qué? Por lo menos yo, como un trabajador, el que era mi directo capataz, que era el mayordomo, sí salió y yo no. Entonces dice, algo de rosca hubo y entonces ya empieza, ¿usted qué hizo o qué no hizo? Nosotros fuimos compensados, o sea, fuimos aceptados en la compensación. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos daban 28 millones por estar en la represa, por estar pescando en el río, porque somos pescadores artesanales. Entonces a mí me reconocieron como pescador artesanal. Entonces desde ahí nosotros hicimos resistencia en no recibir. ¿Por qué razón? Porque no estamos de acuerdo en que a unas pocas personas de la comunidad nos hayan tenido en cuenta y a otras no. Cuando toda la comunidad de Las Aguas somos pescadores artesanales. Horrible. Yo la primera vez, sinceramente, que cuando desviaron el río, fue una lucha también, allá estuvimos, donde el hermano nos arremetió. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Nos organizamos, fuimos, nos tomamos la finca, sembramos semillas de maíz, sembramos semillas de auyama, cultivamos en esa finca, hicimos eras y enseñamos que sí, era zona agrícola porque sí producía la tierra, no como decían ellos antes que eran tierras inertes que no se daban ni las culebras ni las piedras. Entonces nosotros les dijimos, vea, sí hay un cultivo, y hacíamos resistencia,
nos llegaron muchos avisos de la policía que teníamos que salirnos, seguíamos resistiendo. En ese entonces la persona va a decirle eso o ella misma es la que manda el ESMAD para que vaya y saque a las personas de unas tierras donde son heredadas de épocas ancestrales. O sea, uno queda como impactado porque uno dice, ¿a dónde voy a que me defiendan? Si es la misma policía la que me está sacando. ¿O a dónde voy a mandar mis hijos si es los mismos batallones energéticos vial como el que colocaron en las aguas, que no es al cuidado de nosotros y no al cuidado de la multinacional? Había que restituir la actividad productiva. ¿Qué quiere decir restituir la actividad productiva? Que si usted inundó estas zonas productivas, tiene que conseguir unas tierras baldías para ponerlas en producción. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él, el EGESA? Compró tierras en producción. Y en la comunidad de las aguas no se tuvo en cuenta eso. Entonces nosotros lo que queríamos era como demostrarle a la empresa y mostrarle al Estado que no estaban cumpliendo ni con el Estado, ni estaban cumpliendo con las comunidades porque no les importó que estaban las fincas donde nosotros sí trabajamos, donde sí producíamos comida, donde sí producíamos un proyecto de vida. Y fuera de eso, no se restablecieron los proyectos productivos según la vocación de las personas. Entonces, por ejemplo, algunos decían, perdón, yo soy pescador, la mayoría de aquí me hacen lagos. Decían, no, le vamos a compensar esos lagos y le vamos a dar 8 vacas, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces cambiaron toda la lógica productiva, toda la dinámica productiva con el caso de los reasentamientos. Sí, se hizo una resistencia, se hacían movilizaciones, se hacían plantones, pero mediante eso ganamos la sentencia T-135, donde dice que la Corte Suprema de Justicia reconoce de que la empresa no hizo un censo correcto, entonces le ordena a la empresa hacer un censo. En GESA había reconocido entre afectados directos e indirectos aproximadamente 3.000. Cuando se abrió el censo ordenado por la Corte Constitucional, se inscribieron 28.000 reconocidos por la empresa. Y la empresa reconoció 187, pero que venían de otros procesos judiciales. Saboteó el censo. Siempre desconocieron a la gente. Pero detrás de acabar con la pesca desde el Quimbo hacia abajo, son 5.000 víctimas. 5.000 pescadores. Entonces, súbele a las 28.000 esos 5.000. Pero ninguno de esos ha sido reconocido. Ni los desplazados de los reasentamientos fueron reconocidos, sino que los propietarios ni siquiera lo liquidaron. Ya vendí la finca, váyase. ¿Entiendes? Y nadie lo reconoció. Desde ahí el tejido social empezó a meterse porque ya la empresa empezó, como dice, desúnes y ganarás. Entonces tenemos en que cuando a usted lo despojan de un territorio, usted tiene este problema. Como son personas del campo, primero pierde su interacción cultural, histórica y su memoria del campo. Pero si usted traslada a la ciudad, usted tampoco se integra, sino que queda excluido además de la ciudad. Y entonces si uno va a los pueblos ahora, como Gigante y Garzón son pueblos desolados, ¿ya? O El Agrado son pueblos desolados, ¿no? Son pueblos de paso. Lo mismo que pasó con O cuando el caso de la represa de Betania, ¿no? Que fue un pueblo de paso, ¿no? Y de Yaguará son pueblos de paso. Entonces son pueblos, son pueblos aislados, como insulares, donde han perdido casi todo y que pues son casi inviables desde el punto de vista económico. Ahora estamos en manos de las cortes, de los jueces y de todo para que nos deriman si somos afectados o no, porque nosotros hemos presentado las pruebas como los certificados, hemos presentado incluso hasta los mismos testimonios de los propietarios de las fincas.
De ahí hemos estado en una continua lucha, pues, instaurando de pronto demandas con abogados y haciendo oposición, haciendo resistencia. Nosotros duramos mucho tiempo en resistencia en el llenado del Quimbo, pero pues lógicamente usted sabe que la multinacional es una, aliada con el gobierno nacional, y la pobre campesinado, la gente humilde, es totalmente muy ajena a los compromisos que ellos ya han firmado y han pactado, porque lo que se firma ya, eso es un hecho. Primero que todo, oficiamos a Ingesa, reclamándole que nosotros éramos personas que trabajábamos en la región, de que nosotros producíamos para la región y para el departamento. Y Ingesa nos ha contestado en repetidas ocasiones que no tenemos derecho a reclamación, porque nosotros, para ellos no somos afectados, pero sí somos desplazados de allá. Porque si ellos hubieran llegado y hubieran dicho: el presidente de la Junta de Acción Comunal, delante de ustedes, Comunidad de las Aguas, queda encargado de recoger las personas que son pescadores, las personas que son artesanas, las personas que son afectadas por este trabajo. Ellos son los encargados como Junta de Acción Comunal de recoger, porque ellos son los que conocen la comunidad, y no que mandaran a un poco de jóvenes que llegaron aquí, llegaron a las esquinas, llegaron al río cuando había paseo de ollas. Mire, venga, que es que nos mandaron a hacer un censo, venga, ¿usted cómo se llama? Y esas personas muchas veces salieron favorecidas por el proyecto y fueron los que censaron, mas no tuvieron en cuenta las personas que durante años sostuvieron esa finca para que ese patrono viviera de esa finca. Y entonces nosotros hemos estado a la espera de a ver si tribunales o jueces nos dicten que nosotros tenemos derecho por el hecho de haber aceptado. Y no solamente afectado, fuimos desplazados de nuestros propios territorios de trabajo, de habitación. Primero se pelea contra la empresa, pero contra la empresa en este momento ya no se pelea contra el mismo Estado, que es el culpable, que fue el que acepta las condiciones de la empresa y nos quieren, digamos, seguir afectando y no reconocer a nadie. Entonces por eso se hizo la necesidad de agruparnos y digamos, de ser disciplinados, de ser organizados para poder dar una pelea más clara. Hoy existe lo que llama el predominio absoluto del capital financiero internacional, y donde quienes manejan el mundo son las transnacionales. Y la estrategia fundamentalmente es saquear y despojar a todas las comunidades de esos territorios para acumular capital. Lo mismo ha pasado y así ha venido siendo desde hace mucho tiempo, porque también estaba muy niño cuando el embalse de Betania, y decían que eran las tierras improductivas, pero se ahogaron las mejores tierras. Hoy, ¿qué le queda a Lobo, a todas estas? Son montañas y partes desérticas que no le da a uno ni rabia. El despojo es un paso previo a la muerte. Ese es el despojo. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos 12 ancianos que están muy bien de salud, que murieron por afectación psicosocial certificada. Eso es supremamente grave, porque el anciano dice: aquí hay una memoria histórica de la producción, de las relaciones humanas, de los tejidos sociales y comunicativos, y se han destruido. Y obviamente las tierras que están quedando por el cambio climático del espejo de agua van a ser más improductivas todavía, porque los rayos solares van a caer directamente sobre el espejo de agua y van a reflejarse en las tierras aledañas al embalse. Porque no solo están los desplazados que trabajan en las tierras productivas, que es lo que llama la ruptura de las cadenas productivas. Si usted aquí tiene producción lechera, ¿dónde comercializa esa leche? En el pueblo, en Garzón, y entonces ahí están los distribuidores comercializadores de la leche. Entonces, si yo acabé la actividad productiva agrícola del campo, que es fundamental, pues rompí todas las cadenas productivas, dañé todo el comercio. Porque es que eso somos nosotros somos campesinos, netamente campesinos. Nosotros sabemos cultivar la tierra, sabemos pescar, todavía no nos hemos olvidado esa parte espiritual de la conexión
madre tierra, ser humano, esa responsabilidad que tenemos. Y esa también como esa hermandad y esa tal del preocuparme por mi vecino, el preocuparme de qué piensa, cómo está. Porque resulta que una cosa es vivir y compartir al lado del río, con toda la producción, los intercambios, los trueques de alimentos, y otra cosa es cuando usted lo aíslan y lo meten en el lugar y no le ponen proyectos productivos como era, sino que les dijeron, mientras se construyan proyectos productivos, les vamos a dar 2 salarios mínimos. Usted imagínese un campesino sentado en la puerta de una casa esperando que le lleguen 2 salarios mínimos. Se enferma y se muere. Y entonces ellos dicen, perdón, porque es que le echaron el cuento, es que les vamos a dar empleo. Los campesinos decían, ¿cuál empleo? Y nosotros tenemos empleo. Y mínimamente vivimos de ese empleo. Nota que ahora los dejaron desempleados. Sin embargo, pues nosotros continuamos en la lucha de seguir adelante, porque tenemos que buscar la sostenibilidad alimentaria para nuestras familias. Obviamente nos quedamos sin trabajo, pero hay que mirar otras alternativas. Nosotros en este momento estamos mirando como pescadores artesanales también incursionar en la piscicultura. No, pues que todo el mundo estaríamos esperando eso, que la empresa se acabe, que se logre desmantelar la represa y nosotros volver a recuperar, volver a la tierra y volver a cultivar. El modelo está centrado en la exportación de estos bienes naturales comunes, ¿ya? De nuestros bienes naturales comunes, y es evidente que esa inversión deja a estos países en una situación de miseria, y el Estado firma los tratados de libre comercio. Entonces nosotros aquí importamos maíz, importamos café, mire, anualmente importamos 14 millones de toneladas de alimentos, en un país que es autosuficiente. Ha sido las mejores tierras del departamento porque han sido las vegas del río Magdalena. Para mí fue muy triste salir de la Jagua y venir acá a pagar arriendo, acá a Garzón hace 6 años, buscando un mejor futuro. Pero la idea de nosotros es no salir del territorio, es seguir peleando por el territorio, por el lugar donde estamos. Porque la empresa incluyendo quiere, digamos, llevarnos para el Caquetá o llevarnos para otro lado, ofreciendo X o Y terrenos donde no viven ni las culebras, mejor dicho. Entonces la idea es quedarnos acá. Usted sabe que en la violencia política, ¿qué fue lo que hubo? Despojo de campesinos para apropiarse de sus territorios y los cadáveres pues los echaban al río Magdalena. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo mismo, una represa y mata vidas. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos los ríos vivos para la vida, para sobrevivir. Por ese daño tan grande que nos hicieron y que nos robaron el derecho a tener una vida digna, también nos hemos aprendido, las personas de conciencia hemos aprendido a unirnos y a decir, aunque no nos hagan daño, aunque mientras no nos quiten el derecho a soñar y a tener una vida, vamos a seguir construyendo, tomados de la mano en resistencia, y vamos a seguir enseñando a los niños que para atrás ni para coger impulso, porque vamos a ir para adelante y de pie como los pocos árboles que nos han dejado, y vamos a estar ahí en resistencia siempre. Porque nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos libres. Colombia tiene que ser una Colombia libre y soberana, donde la autonomía la tiene que dar las comunidades, porque ¿quién más va a saber lo que tenemos en riqueza, lo que nos está empobreciendo que las mismas comunidades? La vida no se represa, un río no se represa porque muere, si la vida se represa se muere. Entonces, ríos para la vida y no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte.